Gracias por continuar esta mañana. Tengo una ficha que he compartido con nuestra productora para mostrar, la razón por la que está nuestro invitado en República Dominicana. El profesor Joan María Tomás es historiador, catedrático universitario de la Universidad Rovira, miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia en España, y está aquí en el país, ustedes ven, por un diplomado, fascismo, neofascismos y extremas derechas populistas en Europa. Viene traído por la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales y el Centro de Estudios Europeos a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Tratándose de este tema y viendo lo que ha pasado no solo en Europa, sino en otros países de América Latina, hemos querido aportar al debate público esta conversación. Así que lo primero que haremos será saludar al profesor. Muy buenos días. También le vamos a brindar un poquito de café. ¿Usted toma café, cierto? Sí, claro. Bueno, pues es una costumbre nuestra aquí en el programa recibir a nuestros invitados con café para comenzar el día. Profesor, usted está en República Dominicana, sabemos que es la primera vez que nos visita. Bueno, como historiador ha visto lo que pasa en muchos de nuestros países. Parece que los momentos históricos se comparten. La presencia de la extrema derecha, por ejemplo, en Europa, podría tener quizás la misma raíz que en otros países como Brasil o países de América Latina. Así que nos gustaría comenzar por ahí, cómo ha sido posible en los últimos tiempos, como ese levantamiento, de alguna manera, ese impulso de la extrema derecha en muchas de nuestras naciones. Pues sí, tiene usted toda la razón. Es un fenómeno mundial y lo podemos seguir desde Rusia hasta India, hasta Filipinas, hasta Brasil, hasta Polonia y Hungría, donde la extrema derecha está gobernando, y en la etapa de los 4 años de la presidencia del presidente Trump en Estados Unidos. Realmente podríamos hablar en cierta manera peyorativamente de una epidemia, porque es un tipo de movimientos ultranacionalistas, populistas, que plantean en la práctica un auténtico deterioro de la democracia entendida como un sistema de partidos. Entonces suelen plantear la oposición entre un pueblo presuntamente maltratado por unas élites de Washington, de donde sea, y se erigen estos personajes como auténticos salvadores de la patria, como auténticas personas del pueblo, cuando probablemente y seguramente en la mayoría de los casos no lo son, y se aprovechan de los auténticos problemas reales y crecientes de una parte de la población en relación con los efectos nocivos, que hay efectos nocivos y hay efectos positivos de la globalización, con el hecho del aumento del desempleo, con el hecho de los problemas de refugiados y de minorías nacionales o de temas de personas desesperadas que buscan trabajo en otros países, y todo esto lo convierten en un discurso xenófobo, racista, insolidario, pero el tema, la cuestión central es que tienen una amplia audiencia y tienen muchos votos. También en mi país, también en España, donde el partido que representaría todo eso se llama Vox y está teniendo un éxito creciente, ¿no? Por tanto, estamos delante de un reto, ¿no? La defensa de una democracia, pero sobre todo estamos delante del reto de que la democracia tiene que ser capaz de resolver los problemas de la gente, porque si no se abre la puerta a la demagogia. La verdad es que sorprende que en el continente europeo haya avanzado ese movimiento. No tiene la práctica democrática, no tiene la organización social de Europa anticuerpos para rechazar o evitar esto. Efectivamente, Europa tiene muchas defensas, pero es curioso, ¿no?, también ver cómo se puede llegar al poder con estos discursos. También es cierto que en los dos países donde ha llegado al poder, en Hungría y en Polonia, son países con una débil tradición democrática, después de años de formar parte de las
susodichas democracias populares, que no eran democráticas, sino que eran regímenes de partido único, ¿no? Pero también en el resto de Europa, estas posiciones xenófobas, racistas, ultranacionalistas, más que de un nacionalismo que a mí me parece una postura y una ideología y un sentimiento completamente legítimo, de un nacionalismo que yo calificaría de patrioterismo, ¿no? de una tergiversación del nacionalismo legítimo, ¿no? Y que buscan en la oposición al extranjero, que presuntamente les está quitando trabajo, presuntamente está teniendo más ayudas sociales que los nacionales, genera un discurso que es aceptado por sectores de la población que en muchos casos son, por desgracia, lo que llamamos perdedores de la globalización. Personas que han perdido su trabajo, que seguramente ya no lo van a recuperar, que tienen una determinada edad, etcétera, etcétera, y que son presa fácil de este tipo de discursos. También, por desgracia, algunos jóvenes, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una situación particular porque tenemos esos grupos aquí también. Pero los dominicanos tenemos muchos inmigrantes haitianos y somos nosotros a nuestra vez que tenemos muchos emigrantes a muchos países del mundo, incluido el suyo, en España. Y sin embargo, entre una cantidad de gente prevalece el rechazo a la inmigración, cuando nuestra emigración es el segundo sostén de la entrada de divisas, enviando las remesas producto de sus trabajos en los lugares donde han sido acogidos. ¿Cómo ve esta doble situación nuestra? Porque ustedes casi no tienen emigrantes, lo que tienen es muchos inmigrantes, pero aquí tenemos más emigrantes que inmigrantes. ¿Qué le parece? Pues me parece que es una muestra de la perversidad de este tipo de sentimientos y de ideologías, ¿no? Porque como usted efectivamente señala, su país, como mi país, han sido países de emigración y países donde la emigración ha jugado un papel importantísimo, después en el desarrollo, con las remesas de dinero, etcétera, etcétera, y la emigración ha dado salida a unos sectores de la población que no tenían trabajo. Pero esa realidad también en la misma población, por sectores diferentes también, y a veces compartiendo sentimientos, también es compatible con sentimientos de rechazo al inmigrante visto como inferior, visto como persona que nos quita trabajo, que nos quita ayudas, etcétera, etcétera, cuando con mucha frecuencia los inmigrantes realizan los trabajos que nuestros nacionales no quieren hacer, ¿no? Entonces eso nos muestra el poder perverso de este tipo de ideologías, ¿no? Y de este tipo de sentimientos, pero no olvidemos que se basan también sobre sentimientos de la gente. Por tanto, convendremos en que la política tiene que tener un sentido también educativo, y en ese sentido podríamos decir que la política tiene, en el caso de estos partidos, está teniendo un papel deseducativo, ¿no? Un papel de reforzar aquello que desde la política no se tendría, y desde una democracia, por supuesto, no se tendría que fomentar, porque no estamos hablando de regímenes totalitarios, no estamos hablando de Corea del Sur, no estamos hablando de regímenes fascistas, ¿no? De ideología única en el periodo de entreguerras, estamos hablando de democracias. Me gustaría saber, porque es común ver, por ejemplo, en las noticias españolas, que cuando se habla de estos partidos, estos grupos vinculados a la ultraderecha, su oposición a temas que tienen que ver con derechos de las mujeres, o negar de manera enfática, por ejemplo, que el feminicidio exista. Es decir, sí, esta es una característica y si la encontramos también en todas partes. Efectivamente, efectivamente, es una de las características de esta nueva ideología neopopulista de extrema derecha. También en el caso de España se está haciendo muchísima campaña contra las leyes contra la violencia de género. España es un país bastante pionero en este tema.
en el sentido de que ha desarrollado un aparato legislativo y una concienciación y unas prácticas policiales y judiciales en contra de la violencia doméstica. Lo digo porque es pionero en el sentido de que aparece continuamente en la prensa nuestras cifras de esta lacra, pero no suelen salir comparativas con el resto de Europa, precisamente porque en el resto de Europa no se estudia, no se tiene esa preocupación. En España tenemos esa preocupación, y esa preocupación se basa en que el 98% de la violencia doméstica es una violencia contra las mujeres, contra las ex esposas, contra las parejas, etcétera, etcétera. Y tenemos muestras continuas, cada día, cada mes, ¿no? Entonces el discurso de la extrema derecha es decir, no, esto no se puede tratar así, se tiene que hablar de la violencia intrafamiliar, porque hay muchas mujeres que pegan a sus maridos. Entonces esto es cierto, evidentemente, hay mujeres que pegan a sus maridos, pero ¿cuántas mujeres han asesinado a su marido en España en los últimos 15 años o desde que estamos contabilizando esto? Pues es ridículo, una cifra absolutamente importante, porque siempre es terrible que muera una persona, pero una cifra del 1 o del 2%, ¿no? Entonces utilizan este tipo de discurso. También el tema de las leyes de defensa legal y del matrimonio, del colectivo de los homosexuales y las homosexuales, ¿no? Entonces, ahí hay también una oposición frontal, ¿no? España también es un país pionero en este caso, tiene leyes avanzadas en este sentido. Bueno, pues para ellos esto es la destrucción de la familia cristiana, ¿no? La destrucción del matrimonio. Bueno, son aspectos que juegan con sentimientos de la gente y que les dan votos. También el tema de la inmigración ilegal, de los derechos de los emigrantes legales. Incluso con los emigrantes legales cuestionan que tengan derecho a prestaciones de la sanidad pública y de la enseñanza pública desde el momento en que llegan y se ponen a trabajar. Lo cuestionan, dicen que tienen que pasar 5 o 10 años y que no pueden traer a su familia, como las leyes de reagrupamiento familiar que tenemos en nuestro país y en Europa, ¿no? Y que además están amparadas por la legislación de nuestro marco europeo, del cual formamos parte. Por tanto, tiene usted toda la razón, quiero decir, toman este tipo de cuestiones, como igualmente la cuestión nacional, ¿no? En España ustedes saben que tenemos un problema en Cataluña, en País Vasco, donde hay una parte de la población que tiene sentimientos independentistas. Bueno, pues ante esa concepción de una España constitucional, de una España diversa internamente, una España que tiene 4 lenguas, una común y otras que se hablan en sus regiones, etcétera, mantienen una idea de España patriotera, arcaica, basada en el modelo de la Castilla, de los reyes católicos, sin entender la riqueza, ¿no?, de nuestro país. Y también la necesidad de búsqueda de soluciones constitucionales a problemas, ¿no?, reales, ¿no? Por tanto, tienen una gran capacidad de generar este tipo de discursos y de conectar. Y ese yo lo veo como un problema, pero es algo legítimo. Conectar con una parte de la población, pero conectar con unas soluciones que son soluciones, yo creo que son absolutamente erróneas, ¿no? Soluciones, por ejemplo, el tema de la diversidad interna de España, Vox lo quiere resolver suprimiendo las autonomías regionales y volviendo a una España una España centralizada. Es decir, pero esto tiene sus apoyos en el país. Por tanto, yo creo que el reto no es negar esa realidad, el reto no es negar a partidos que tienen el 15% de los votos, no se les puede negar su legitimidad. El reto es la discusión, el reto es el convencimiento, el reto es también de las democracias, como decía antes, el reto es de resolver los problemas de la gente y para que la gente después no sea presa de la demagogia. Excelente. Bueno, para finalizar, siempre es una tentación tratar un tema,
con todo lo que ha venido pasando en España. ¿Piensa usted que está España en un momento de alto cuestionamiento a la monarquía? ¿Qué está pasando y qué puede pasar? Efectivamente, estamos en un momento difícil, la institución monárquica está pasando por una crisis insólita, una crisis de desprestigio en la figura del rey emérito, que ha tenido que salir de España por fenómenos que desde luego no resisten el más mínimo análisis de un comportamiento ejemplar como el que se espera que tiene que tener un monarca de un Estado democrático. Otra cosa es el rey actual. Yo creo que es un comportamiento absolutamente intachable en este sentido y que tiene el gravísimo problema de cargar, ¿no?, con unos comportamientos que son literalmente impresentables. Entonces, probablemente en algún momento España tendrá que plantearse una reforma de la Constitución. Y una reforma de la Constitución, mi opinión, sería la de que también tendría que poder plantear la cuestión de la monarquía. Muy probablemente la monarquía sería aceptada democráticamente en un referéndum por la mayoría de los españoles. Pero de alguna manera yo creo que ha llegado el momento de replantear aspectos de nuestra transición. Nuestra transición fue modélica en muchos sentidos. Contrariamente a lo que se creía en muchos países, nosotros no llegamos a una guerra civil, nosotros fuimos capaces de mirar adelante y de querer superar la guerra civil, nos dotamos de una constitución, pero ahora descubrimos que también, de alguna manera, se ha sido excesivamente tolerante con unos comportamientos que ya se conocían, que eran no de dominio público, pero que entre la clase política, entre la clase periodística se conocían, pero que de alguna manera se amparaban. Entonces yo creo que estamos en un momento crucial, como usted dice, porque se tiene que abordar un planteamiento nuevo de una reforma constitucional, también para dar alguna salida a la cuestión de Cataluña, País Vasco, Galicia, no tanto, no forzosamente por la independencia, pero sí por la posibilidad, ¿no?, de replantear el tema de la articulación interna de España. Y la cuestión de la monarquía es una cuestión muy importante, se tiene que resolver con valentía y creo que sería un error por parte de nuestra clase política que no se abordase. Realmente tenemos que ser capaces de hablar tranquilamente, de discutir sobre eso. Y ya le digo, yo creo que hay una parte de la opinión en España que es republicana, que no entiende por qué la más alta institución del Estado tiene que estar en manos de una familia que no ha sido votada por nadie, sino que ha sido, bueno, proviene de los años de siglos pasados y es presuntamente ungida por Dios en el pasado, pero que es un tema que se tiene que poder hablar. Bueno, la corrupción también ha sido parte de ese desaliento. Las andanzas del viejo rey. Exactamente, cuando yo me refería a esos comportamientos, me refería la corrupción, a eso. Sí. Bueno, y la corrupción también en nuestros países, también cuando usted hablaba de la insatisfacción de la población, es un desafío para los partidos políticos. ¿Hasta qué punto la corrupción favorece ese desaliento que estamos mirando y la gente buscando por otro norte que no es necesariamente democrático? Exactamente, la corrupción es una lacra que implica a buena parte de la clase política mundial, pero efectivamente hay diferencias entre países, y hay diferencias entre continentes y también de alguna manera la lucha contra la corrupción también es diferente. El éxito en la lucha contra la corrupción es diferente. Para empezar, en países que han sido dictaduras durante años, como fue el caso de mi país, pues el tema de que la corrupción se denuncie continuamente y esté en la prensa y haya personas que están siendo juzgadas, personas del gobierno, personas de la administración que están siendo juzgadas, es un éxito.
el hecho de que los partidos políticos hayan aceptado financiarse en el pasado a base de tantos por cientos de obra pública es una lacra que afortunadamente se ha superado, pero es un reto que tenemos, y en este sentido, aunque haya grandes diferencias, por ejemplo, en el norte de Europa hay menos corrupción que en el este de Europa y que en el sur de Europa, pero también las leyes anticorrupción se están mejorando día a día, de tal manera que yo le puedo decir, como servidor público, como catedrático de universidad, le puedo decir que los controles que seguimos, los que dirigimos procesos, programas de investigación o proyectos de investigación financiados por la Comunidad Europea o por nuestro propio ministerio, pues son unos controles enormemente estrictos que yo le puedo asegurar que hoy en día es imposible, ¿no?, que una persona se meta dinero en el bolsillo. De todas maneras, continuamente hay gente, no en el mundo académico afortunadamente, pero siempre hay gente que encuentra sistemas, pero cada vez menos. Pero efectivamente es un reto. Es un reto y claro, es que en la política se está para servir, no se está para servirse. Bueno, le agradecemos habernos traído a este programa tantos temas interesantísimos para nosotros, y es bueno que la gente sepa a qué vino. Es un diplomado sobre fascismo, neofascismo y extremas derechas populistas en Europa, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ahí está el afiche. ¿Cuáles son los días? ¿Ya comenzó? Ya comenzó, ¿no? Hoy. Comienza hoy. Hoy justo comenzó. Todos los martes y jueves, varias semanas que estarán trabajando desde este día, hoy 8, hasta el 31 de marzo. Es decir que hay tiempo de inscribirse, aquel que le interese, ¿verdad? ¿Dónde? ¿En la Madre y Maestra? En la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales. ¿En la Escuela? De Humanidades y Ciencias Sociales, aquí, en la sede de Santo Domingo. Bueno, pues ya lo saben. También se puede participar de manera virtual. Eso creo que facilita que mucha gente haga ese diplomado. Muchas gracias a la Madre y Maestra y sobre todo al doctor Tomás por traernos estos temas tan interesantes. Vamos a hacer una pausa. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias a usted. Vamos a hacer una pausa y entonces al regreso les contaremos sobre los muchos temas que se trataron ayer durante un almuerzo con el presidente y un pedazo grande del gabinete en el Palacio Nacional con directores de medios y lo que ellos llaman líderes de opinión. Así que no se lo pierdan, hay muchas cosas interesantes.